¿Qué pasa? ¿No se ve? ¿Qué pasa? ¿No se ve? Vale. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Se me escucha? ¿No se me escucha? Vamos a pegar la conversación. Vamos a ver. Para... por si alguien se quiere unir. Emisión en directo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo pegamos? El enlace, el enlace. El enlace era, ¿cómo era, Manuel? ¿Cómo era, Manuel? Aquí, la conmutada de la muerte. Vamos a ver. Vamos a pegar el enlace. El enlace era, a ver, por aquí. Y lo vamos a pegar en el Discord. Vale. Estamos aquí. Y lo vamos a poner en chat general también. Pues aquí en directo. Para ver la conmutada de la muerte. Ver la conmutada prohibida de la muerte. Vamos a ver. Vale. Vale. Esto está online. Sí, sí. Vamos a ver. Vámonos aquí a averías. Vamos a ver. Vamos a ver. Ese cable es el fusible. Pero ese será el fusible, el que está siendo de fase, ¿no? Fusible que está siendo de fase. Fusible creo que estará siendo de fase. A ver. Antes de todo esto, ¿me ves o no me ves? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Spiro. 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 ¿Se me escucha o no? ¿Se me escucha en directo o no? Está conectado Pedro Tellas, que fue el que dio con la tecla del problema. Ok, perfecto. Se fue. Bueno, a ver, resumiendo un poco, vamos a explicar qué es lo que pasó aquí. Para poner un poquito en contexto. Vamos a ver. Esto que pelo de domingo. Vale. Ayer, una explicación rápida. En electricidad retro, en la pestaña de electricidad retro, el usuario y compi Spiro Gamer, vamos a tirar para atrás, aquí en electricidad retro subió esta foto de estos mecanismos, ¿vale? Estos mecanismos que tienen más años que el hilo negro, tendrán 40 o 50 años. Ahí puedes tener un marco de madera, ya veis cómo. Esto no cumple la normativa ni nada, pero claro, hay muchísimas viviendas que están así todavía. Uno me parece que es conmutador, otro interruptor, en fin, bueno. El caso es que hablando de ese tema, se le presentó un problema. Dice, ahora tengo un problema con el cableado, no sé cuál, decidió desmontarlo para cambiarlo y no se fijó en la conexión de cómo iba montado. Decidí quitar el roto que no tenía palanca, lo desmonté sin anotar dónde va cada conector y ahora no sé cómo funciona. El interruptor de 2 conexiones nada más y hay 3 cables de tela encima. Encima son cables de tela, ¿sabes? Para ayudar, encima para ir ayudando son cables de tela, ¿vale? Entonces, claro, yo ayer pensando, aquí le pregunté lo de arriba que qué era, digo, ¿qué? Que no lo veo bien, parece un pulsador, me dice, no, parece ser un fusible. Hay todavía muchas instalaciones aquí en España, en los pueblos, que tienen hecho esto de esta forma. Veréis. Dice, no, parece ser un fusible. Sí, es un fusible de estos que van a los sueltos. Un hilo de estos de pelillo.
Le pregunté que si tenía teste, me dijo que sí, que tenía un comprobador. No es pinza perimétrica, pero vamos, para el caso puede valer. Parece ser que buscó con el buscapolo a probar, dice, el que ilumina el negativo, ya le dije yo que no, que en Artena no hay negativo ni positivo, que buscapolo si se te ilumina demasiado es porque es la fase, o seguramente es la fase. Pero vamos, teniendo el tester, yo no usaba el buscapolo. Yo me diría primero tensión, a ver qué es lo que tenemos ahí. Digo, mira, le dije, digo, yo lo primero que haría por costumbre, quizás por mala costumbre, pero muchas veces ha dado resultados, es para comprobar cuál es la fase, pones el voltímetro en Artena, como tenía la foto. Coges una punta del voltímetro, la pones en un cable de los tres que tiene, que ahora mismo no sabes cuál es la fase, que tiene los tres iguales en negro, y la otra punta del voltímetro lo pinchas con el dedo, con el dedito lo rosas. Y si te marca el voltímetro 100 y pico voltios y demás, es que esa es la fase. Por lo menos a mí siempre me ha funcionado. Es un truquillo que me ha valido para encontrar muchas veces la fase en las conmutadas. ¿Vale? Aquí se ve que no, o no lo hizo bien o algo. El caso es que le dio calambrazo. Dice, vale, lo he identificado, el que me ha dado calambre. No sé cómo lo tocaría, no sé si es que tocó los dos a la vez, no sé cómo lo hizo. No sé si es que no pusiste bien la pinza en uno y con la punta del teste no lo tocaste o estabas descalzo, no lo sé, en chancla, no lo sé. El caso es que calambre no te tiene que dar. Eso lo llevo siendo yo toda la vida, no te tiene que dar calambre. Haces como si fuera una especie de falso neutro y la pinza debería marcarte 100 y pico voltios. Total, que ayer buscando y demás, ya era tarde, en fin, le dije, mira, corta la luz y, en fin, trabaja seguro. Pero luego, aquí hablando y demás, aquí el compañero Pedro Taller dio en la clave, que creo que es lo que está pasando. Dice, no tendrás la conmutada prohibida, la que va a 220 en cada conmutador. Si es así, mi consejo es que metas cables nuevos. Viendo la instalación te tocará poner canaleta y lo cambias todo, ya que los mecanismos nuevos no la soportan, se ve enseguida. Si no sabes cómo es la prohibida, te lo dibujo. Acabo de ver la primera foto. Si tienes 3 hilos y un enchufe, entonces seguramente lo que te digo, la conmutada prohibida. Yo nunca había escuchado el término ese, conmutada prohibida. Yo he bautizado el nombre de este directo como la conmutada de la muerte, porque es una conmutada que tiene 220 en el propio conmutador. Esa es una locura, es totalmente prohibido, además es peligroso. Ya como dice Pedro, los mecanismos, las laminitas, las chapitas internas que tienen no soportan bien, y el pequeño arco que tienen hace que pegue el reventón, que te salte por cortocircuito. Aquí demás, aquí dijo algo, dice, bajo el automático y se va la luz de toda la calle del pueblo. No sé si fue de cachondeo de verdad, pero vamos, que si es de verdad es para pensar. Es para pensárselo. Aquí Pedro se lo dijo otra vez, dice, básicamente tienes fase y neutro en el conmutador. Eso es una locura. Y aquí le pintó el esquema. La conmutada de la prohibida, la conmutada de la muerte. La buena de toda la vida, a un extremo del conmutador va la fase, con las dos vueltas va al otro conmutador y desde el otro conmutador va el vuelta a lámpara y el neutro llega directo. Y la prohibida, la verdad que el que lo inventó se ahorró hilos, pero es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque tienes 220 en los interruptores y como es el caso, una instalación de tela con cablecillos de 1 milímetro, eso es peligrosísimo. Entonces aquí tiene, seguramente lo que tiene es fase y neutro en el mismo conmutador. Y la salida, lo que sería vuelta, va a la lámpara y desde el otro extremo de la lámpara va también al conmutador y también tiene fase y neutro. O sea que imaginaros un falso contacto aquí, el petardazo, la explosión que puede pegar, ¿vale? Total, que seguimos hablando algo así, seguimos hablando del tema, lo dijo Pedro, dice el mecanismo de hace menos de 20 años o algo más, no la soportan. La prohibida pasaría algo. Lo que te pasará es que el mecanismo nuevo se ceba y tendrá un corto, aparte de riesgo de incendio. Por lo que veo, una casa antigua y posiblemente sea de madera. Cámbialo todo cuando pueda y ajustar el nuevo reglamento. Aquí el compañero Espiro le dijo, dice, va a ser chungo ya que de mi abuelo y no quiere tocar el automático. Además,
Pedro le dijo que probó a hacerlo con unos mecanismos más actuales, que solo hicimos la serie 27, y se los cargó. Claro, es que no está pensado para soportar la diferencia de potencia entre una laminita y otra. Eso internamente lleva una pletinita de nada, y eso es... eso, con que tenga unos milímetros de... que se acerque, explosión asegurada, petardazo, barbacoa. Que seguimos hablando un poco. Ayer ya era tarde. Dice Spiro, dice, le ha bautizado como conmutación quemacables. Y Pedro de Talla dijo, ¿y quema casa? Por eso, ya te digo, por eso tendrá ese fusible arriba. Ajá. O sea que antiguamente lo hacían así, se ahorraban hilos, pero bueno, por lo menos le ponían un fusible, aunque no sirva de mucho, pero bueno. En fin, aquí diciendo que mañana lo iba a ver. Pedro le dijo que convenciera a su abuelo para cambiar la instalación, que sea con canaleta. Yo le dije que aunque sea con una manguera de superficie que la pegada por la pared o por el plinto. En fin, que es peligrosísimo. Que por lo menos que aunque sea muy laborioso, que sea un poco coñazo, pero que eso es peligrosísimo. Tienes que cambiarlo, tío. Y ahora hoy estamos aquí en la pestaña averías, y hoy ha decidido, como dice, voy a la casa, como era la casa de la muerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice, voy para la casa del horror. Dice, voy a ver si me lo enciende el teste. Yo tengo el móvil 100%, conocida como la casa del horror. Vale. Ha llegado aquí. Ya por el día pues ha hecho fotos que se ve un poquito mejor. Vamos a ver, tiene el fusible, fijaros lo que es el fusible. Una venilla ahí de nada. Que me imagino, yo lo que ya no sé si protege de aquí a la fase, o lo que protege es el vuelta que va a hacer la lámpara. Eso ya no tengo ni idea. A ver si podemos salir un poquito de dudas. A ver, pude desenroscar este de aquí y tiene los tres cables, uno para la bombilla. Este supongo que será, ¿no? El otro extremo, ¿no? Del conmutador. La verdad que da miedo, tío. Da miedo. Increíble cómo se hacían las cosas antes, ¿eh? Y todo esto para ahorrarse hilos. A ver, este da fusible también. Voy a darle a ver qué pasa. Entonces tenemos un cable localizado y luego está el otro. Uno directo y otro fusible. Bien, el problema es que estoy solo, tendré que llamar a mi amigo. ¿Llamas por qué? Bien, pues esto ya es más o menos más actual. Me tocará utilizar uno de estos que acabo de encontrar. No, porque ese creo que estoy viendo, ese es un serie 27. Se lo vamos a poner aquí. Se lo vamos a poner aquí. Se lo vamos a poner aquí. Tío, no. No. Esos te va a dar problemas también. Que es lo que decía Pedro Tella. Esos son Simón 27. Serie 27. ¿Se me escucha? ¿No se me escucha esto? Ah, escucha, Pedro Talla se ha conectado. Buenas, tío. Buenas, Pedro. No te he visto. Es que tengo que poner aquí algo para el chat. Vamos a ver. ¿Esto cómo lo hago yo? Esto cómo lo hago yo. A ver. Aquí está el chat. No te había visto. No te había visto, tío. Vale. A ver qué dice. Ah, bueno, casualidad. A ver cómo lo hago, porque solo tengo este único que tiene solo para 2 cables. No, si solo tiene para 2 cables. No, vamos a ver. Si solo tiene para 2 cables. 2 cables. Es que es un interruptor. Interruptor. Y no conmutador. Vamos a ver si me entero. Creo que voy a abrir el KDesimu. Y le vamos a decir un poco cómo puede
Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver, el K-decimu, lo tengo yo por aquí, donde tenía yo el K-decimu, aquí está. Vamos a ver, 4962 creo que era. Vamos a ver, la clave del K-decimu, que nunca me acuerdo. K-decimu 4962, vale, vamos a ver, 4962. Vamos a ver, momento. Ese no lo pongas, tío, que si es conmutador no te va a servir. No te va a servir. Vamos a ver. Vamos a ver. Ver. Zoom. Vamos a ver. Ahora el K-decimu. El K-decimu lo meto aquí en el OBS. Añadir. ¿Qué era? Aplicación. Sí. ¿Cuál era? Joder, sí lo. Dentro de. No, captura pantalla no. No, eso era. El K-decimu era. Fuente multimedia, tampoco. ¿Cómo era el K-decimu, tío? El K-decimu, míralo, aquí está. En teoría se tiene que ver el K-decimu. Si yo hago así. Si yo ahora quito la pantalla. ¿Qué pasa? Pum. No. K-decimu, eso es. Este sí, vale. Vale, ya está puesto el K-decimu. Pedro, no pasa nada, está liado con el problema. Vamos a ver. Pedro, le voy a intentar. Vamos a ver si. Este que encontré se activa con el dedo. ¿Eh? ¿Cómo que con el dedo? Pero esto tiene pinta de interruptor. Pero con el dedo. Que no tiene palanca, ¿no? Te refieres, ¿no? Está roto, ¿no? Eso, que no tiene palanca. Vamos a ver. Espiro, tú aquí lo que tienes, vamos a ver, ¿se me ve? Sí, se me ve. Tú aquí lo que tienes es la fase por un lado, ¿vale? El neutro por otro, ¿vale? Vamos a hacer así, cable de fase, tú tienes la fase, el neutro, pues, así, pom, ¿vale? Y yo supongo que tendrás aquí el fusible. Vamos a pintar el fusible aquí. Fusible, ¿vale? Para proteger la fase. Ahora vamos a poner un poquito más de cable. Ahí. Y ahora vamos a ver. Esto tiene conmutadores. Ya no me acuerdo si tiene conmutadores. K-decimu. Creo que sí. A ver, asignamientos. No me acuerdo si tenía conmutadores, tío. A ver. ¿Tenía conmutadores? Vamos a ver. Vamos a ver si tiene computadores. Si tiene computadores te lo pongo, tío. Vamos a ver. Computadores, no, se tiene fusible. Estos interruptores automáticos. Yo creo que sí lo tiene, ¿no? Que aquí en contactos no. Ah, mira, podemos. No, esto es. Podemos usar este como contacto. La desconexión temporizada, ¿no? Asignamientos. Pulsador Z. Joder. Yo quiero un conmutador normal y corriente.
Interruptor, interruptor, interruptor. Míralo. ¿Vale? Conmutador. Vamos a ver. Qué chungo. Qué mal rollo da el tener los 220 allí en... el tener los 220 en el de este, en el conmutador. Cable de neutro. Pon. Vale. Y ahora vamos a pintar una lamparita. Vamos a pintar una lamparita. Uy, que lo había en 3D también. A ver, una lamparita. Piloto. Este mismo te vamos a poner. Piloto. A ver, venga, este mismo. Vale. Seguimos a todo esto. No sé si me estás viendo. A ver. Spiro. Estoy dibujando en el KDesimu lo que creo que tienes allí. A ver si me entero. Ah, hostia, que lo tiene en pantalla. Hostia, qué currado, tío. Lo tiene ahí. Qué maravilla, ¿no? Qué caña, escucha, lo tiene ahí. Lo tiene ahí en minimizado. Bueno, vale. Perfecto. Perfecto. Joder, como los curráis. Qué máquina estáis hecho con las nuevas tecnologías. Vamos a ver, seguimos. Esto lo vamos a poner un poquito más grande. Vale. Ahí, vale. A ver, un momento. Hostia, voy a mirar la conmutada prohibida. Voy a mirar la conmutada prohibida, que no es algo que... Yo como nunca la he hecho. Y el caso es que no... Ahora que lo dice, no sé si me la he encontrado alguna vez. Vale, la fase, neutro... Madre mía, da miedo, colega. Vale. A ver, un momento que pruebe yo esto. Un momento. Ya lo sé. Se produce en cortocircuito, no me digas. A ver, párate. Vale, joder. Hostia, que lo he puesto al revés. Vale. Esto se puede rotar. Sí, se puede girar, ¿no? No, eso es rehacer, rotar, girar a la derecha. Ahí. A ver, vamos a ponerlo sea más comprensible. A ver. Tengo que bordear. Sí, vamos a ponerlo. Pom. La conmutada de la muerte. Bien, ahora vamos, así se entiende un poquito mejor. Spiro, la que tienes ahí liada. Qué miedo. Métele cables. Vale, y vale. Y a este le vamos a llamar... Uy, perdón. Y a este le vamos a llamar conmutador. Conmutador 1. Si me deja, claro. Conmutador. Con 1. Vale. No me deja poner más caracteres, pero bueno, da igual. Vale, conmutador 1. Ay, madre mía. Cable negativo, cable positivo. Yo quiero un cable normal y corriente. Aquí. La de fase no. Hostia, que KDesimu. No me va a dejar poner línea. Sí. No sé si... A ver si está bien hecho. Bueno, vamos a parar un momento esto. La conmutada esta no lo he hecho yo nunca. Esto si copiamos y pegamos. Bien. A ver.
Le vamos a llamar conmutador 2. El con 2. El con 2. Vamos a girar. Vamos a girar. Vale, vamos a ver un poquito. Bueno, ese es donde estaba. Y ahora, un momento, tenemos que continuar el cable de fase por aquí. Y el cable de neutro por aquí. Vale. Y esto es punto de unión, por ejemplo. Bueno, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo más apañado. Esto lo quitamos, esto lo quitamos. Bien. Neutro para acá. Neutro para acá. Vale. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa de ello? El petardazo que puede pegar esto. No sé si esa línea vale, no lo sé. No sé si vale esa línea. Vale, fase neutro, madre mía. Las cosas que se hacían antiguamente. Las cosas que se hacían antiguamente. Cable de fase. El cable de fase vamos a meterlo aquí. Y lo llevamos a un polo del conmutador. Y el cable de neutro. Ahí, vamos a ver. Las tonterías. Vaya, hombre. Cable de neutro lo llevamos al otro polo del conmutador. Si esto es el... Vamos a ver. Es que esto creo que hay que pintarlo como fase. Para que se ilumine. Este cable no me deja poner libre de potencial, ¿no? A ver. Recuerda que hay otro fusible arriba. Ah, en el otro lado, ¿no? Vale. Vamos a pintarlo. O sea que aquí, vamos, por ejemplo, esto lo llamamos fusible 1, fusible 1 y este es fusible 2. Vamos a ver. Un poco por aquí, por aquí, por aquí. Creo que este cable lo he llevado bien. ¿Va hasta dónde es o no es? Porque no enciende. Creo que este cable, este que he llevado aquí, es una línea de dibujar, que no es línea de corriente. Y por eso no me sale. Manguera, cable 3, cable 2. Conexión. Ese va a ser. Ese va a ser. Este hay que quitarlo porque esto no es una línea de corriente. Esto no es una línea de corriente. Vale. A ver. Por aquí, por aquí. Y hago un externo de la lámpara. Y ahora este. Bueno, funciona porque no se enciende, porque no se enciende. Seguro que hay alguna chorrada. Seguro que hay alguna chorrada. Que creo que este cable no me deja poner cable de libre potencial. A lo mejor no enciende por eso. A lo mejor no enciende por eso. A ver, recuerda que hay otro fusible arriba. O sea que lo que tienes...
Si quitamos 2D, 3D, temporizador, pistones, pulsador nada. No, un diodo no. Vamos a dejar la bombillita. Aquí creo que había otros actuadores. Había aquí otros actuadores. Motores, contactos. ¿Esto qué es? Un botón pulsador. Contacto bobina. Vamos a poner una lámpara y nos quitamos de... que esto se entiende un poquito mejor. Porque no enciende. Cable negativo no. No sé si lo estoy viendo bien. ¿Será que el KDSIM no te deja? ¿Será que el KDSIM no de? Claro, para que él llegue a neutro. Mi perro y queriendo. ¿Qué pasa? La fase porque no entra por aquí. Cuando cierro este conmutador, le llega a neutro. ¿Vale? Y aquí porque cuando cierro no llega a fase. ¿Por qué? Porque algo pintado mal. Algo pintado mal. Esto es que es así de puñetero. Esto es que es así de puñetero. A ver. Y además no se ilumina. Vamos a ver, algo pasa aquí. Algo pasa aquí que creo que tengo que... Verás cómo es la tontería esta. Tengo que poner un punto de unión. Esto es que hace tiempo que no lo manejo. Esto hace tiempo que no lo manejo. ¿Dónde estaba? Si lo he visto antes, joder. Joder. A ver, un momento. A ver si ahora... Vale, aquí cierro y llega el neutro por aquí. Pom, 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 pom. Pero ¿por qué cuando cierro este no llega? Algo pintado mal. Algo pintado mal. Vamos a ver. Algo pintado mal. Con 1, con 2. El 1 va para allá, el 1... Vale, vamos a ver. Vamos, esta línea no está bien. Vamos a ver. Alguna de estas no está bien. Y creo que va a ser esto. Que no le he llevado fase en condiciones. Venga. Ahí. La fase, vale. Cable de fase. Aquí. Ahora baja para acá. Para acá. Y ahí. Y ahora vamos a poner una unión. Aquí. Vale, vamos a ver. Nada. Llega neutro. Nada. Es que aquí no conmuta esto bien. Aquí pasa algo. Este no está bien conectado. Joder con la línea de KDSIM. Y ampliarlo un poco más. Que no veo bien, joder. Neutro llega por ahí. Vamos. La vamos a equivocar por el conmutador. Borramos la línea esta. Sé que tiene que ir la línea más para acá. Esto es así de puñetero. Es que no, esto se tendría que poner azul. Pues nada, vamos a hacer una cosa. Intenta con un fusible neutro y otro en la fase. Vale, perfecto. Expiro. Lo metemos aquí. Intercalamos ahí. Vale. Y ahora metemos fase por aquí. A ver, vamos a dar al play. No. Yo creo que es que tengo que poner un conmutador nuevo. Voy a poner otro. Este lo voy a quitar. Hace algo raro. Algo no he escrito bien o algo no. Venga, vamos. Conmutador. Conmutador 102. Cruce, nada.
Este va para que tenga posición 0. Una Z. Pulsador nada. ¿Dónde estaba, tío? Ah, párate. Es que claro. No. Es que no es un conmutador de composición 0. Esto está mal. Párate. Esto está mal. Tiene que ser un conmutador. Tiene que ser un conmutador normal y corriente. Como que 1, 2 y 3. De cruce tampoco. No va a haber uno normal y corriente. Joder. Vamos a voltearlo. Es que le había puesto posición 0. Eso no puede ser. Vale. Hacemos así. Vale, joder. Y este lo vamos a llamar con 1. ¿Vale? Lo podemos haber hecho un poquillo más currado, pero bueno. Y ahora hacemos así. Copiamos, pegamos y nos vamos aquí al con 2. Esta línea la quitamos. Vamos a ponerlo esto que se ve un poquito más... ¿Esto qué es? Ahí. Vamos a encajarlo ahí. ¿Y esto por qué se queda ahí así? Uy. Se queda ahí como... Bueno, este lo vamos a llamar con 2. He puesto el fusible. Yo creo que era eso. Spiro. Que no había puesto bien. Esta línea la vamos a quitar o la vamos a mover. Vale. Espérate, vamos a quitar. Bien. Este lo vamos a llamar. En vez de una H, vamos a poner, por ejemplo, luz. Vale. Y ahora de este. No, negativo no. Un cable normal y corriente. Libre potencial. Vale. A ver un momento si damos play. Vale. Vale, ahora sí va. Entonces, esto es lo que tienes allí. Tienes fase y neutro en uno de los polos en la pareja del conmutador. Tienes fase y neutro. La conmutada prohibida. Este es, por ejemplo, fusible 2. Fusible 2. Vale. Entonces, a ver si me explico. Lo primero que tendrías que hacer es identificar este y este y este. Y el que va solo es el que va a la lámpara. El que va solo del conmutador va a la lámpara. ¿No? Aquí estamos viendo la conmutada de la muerte. Estamos viendo la conmutada de la muerte. Vaya tela. Vendrá en el Google. Conmutada prohibida. Mírala. A ver. Mírala. Oye. Prohibido fase y neutro. Entonces, vamos a ver.
¿Has medido o no has medido? A ver. Tendrías que medir. Yo, lo primero, para saber qué es lo que tiene, el que va a poner es de 3. Es un conmutador, un interruptor, ¿no? Madre mía, se te da miedo tocarlo, tío. O sea, esto que no se sabe, esto que no parece ni un hilo, entre ese y el de abajo tienes 250. Entre el de abajo de la corriente, el que apunta a la izquierda, 250. Entre. Te vuelvo a repetir otra vez. Sí. Pues entonces, ¿dónde está? Échale una foto. Échale una foto al conmutador que quieres conectar ya. El de 3. El de 3 pines, ¿dónde estaba? Que echaste una foto ayer. Me parece que lo tenía aquí. Que existe una foto. No. Entonces ya lo tienes, tío. Entonces creo que ya lo tienes hecho. Lo malo que se va a quedar hecho como estaba antes. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Este. Ah, pero claro, el que tienes de 2, tío. Hostia, eso no te va a servir la vida. Eso solo va a encender y apagar del mismo sitio, pero no conmutar con la otra parte de la habitación. Eso no te va a servir la vida. Ah, a ver. Hostia. Tiene 3. Este de Simón 27 el blanco tiene 3 patillas de presión. Es que no le veo. Es que parece que no, que parece que abajo no tiene. Es que si no tiene si no tiene las 3 clemas de conexión y este de la izquierda tampoco tiene las 3 clemas de conexión, no te sirve. No te va a servir, no te va a encender la vida. O sea, te va a. Claro que no. Si tiene 3 patillas, el blanco tiene 3 patillas, pero no lo veo. A ver, voy a subir el brillo al ordenador. No lo veo, tío. A ver. A ver, a ver, a ver. No lo sé, pues me parecía que tenía 2. Esto es un Simón 27. Vale. Vamos a ver, si tiene 3 patillas. Uy, la Super Nintendo al fondo. La Super Nintendo. Esta no es la Super Nintendo. Qué buena máquina. Qué buenos años he echado yo. Qué buenas navidades he echado yo con la Super Nintendo. Si tiene 3 patillas. Quiero recordar, amigo Spiro, y este no te vale, no tiene 3, este no tiene 3. Lo suyo es que pusiera el mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Quiero recordar que en Simón 27 el que estaba solo, la patilla que estaba solo, en una computadora normal sería la fase, pero en tu caso va a ser que vaya lámpara. Pero como no me acuerdo, espérate un momento, computador Simón 27. No me acuerdo. Es que podés probarlo con el tester. Es que, claro, tienes que comprobarlo porque en tu caso te va a pegar el petardazo. Va a pegar explosión. Tenemos que comprobarlo bien. En una computadora normal simplemente no encendería, pero a ti te va a pegar el petardazo, tío. Tiene que coger tester. Tiene que coger tester. Hostia, ¿el micro qué? ¿Qué pasa el micro? ¿No se me oye? ¿O qué? Sí, ¿no? Sí se me oye. Sí se me oye. Has puesto el computador al revés. Ya lo sé. Claro, lo he puesto al revés. ¿Dónde está? Vamos a poner. Lleva razón Pedro, pero lo he puesto al revés para que funcione como él lo tiene que poner.
Y esto lo vamos a silenciar ahí. Sí, pero lo he puesto así para que funcione como tú lo pusiste. Como tú lo pusiste en el esquema, como tú lo hiciste en el esquema. Sí, ¿no? O me he equivocado, vamos a verlo un momento, vamos a verlo. Eso estaba aquí en historia retro. No, no lo pusiste aquí, aquí está. Claro, es que para que sea la conmutada prohibida tengo que ponerlo en el k-décimo al revés. Y ahora, Spiro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues mira lo que dice. Probé hace tiempo hacer la consumo 27 y me los cargué. Es que creo que no te va a servir, ¿eh? Porque internamente, cuando tú hagas la conmutación entre uno y otro, estas dos pletinitas, como están tan juntas internamente, te va a pegar, se te va a romper. Se te va a romper, tío. Hostia, ¿qué puede hacer allí, tío? Y del viejo, ¿no tiene ninguno viejo? No tiene ninguno viejo. No tiene ninguno viejo, tío. Es que el nuevo te lo va a cargar. Ando buscando uno, vale. Es que ni lo... El blanco ni lo intentes, tío. Es lo que dice Pedro, te lo va a cargar. Te lo vas a cargar. Ando buscando uno. Claro, ¿cómo lo puede hacer, tío? Y claro, es que no tiene, tampoco tiene uno de cruce. Con un cruzamiento. Tampoco, es que... Joder, qué putada. Qué putada. Esto de llevar aquí los 220... Vamos a ver, puede ser... A lo mejor te vale un momento, pero... El arco que hace eso internamente va a pegar... Va a pegar el reventón. Madre mía, madre mía. ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo va a hacer? Es que no se me ocurre nada, tío. O sea, resumiendo, Spiro, tienes el blanco, que es un 527 en un conmutador normal y corriente, y el negro, que se ve ahí, que es de dos posiciones. Claro. Es que si tú sustituyes, si tú en ese sitio pones un interruptor de un conmutador, mira lo que pasa. ¿Dónde está el interruptor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si pone un interruptor normal y corriente, pulsador no, interruptor, ¿dónde está? Aquí. Si tú pones un interruptor, mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Solo te va a funcionar en un sentido. Que no, es que eso no va a encender la vida, tío. Y mucho menos conmutado. No, va a encender en una posición. Te va a encender, por ejemplo, ahí. Cuando coincida ahí. No sé, para salir del paso. Vale. O tu abuelo, para salir del paso, solo se me ocurre que pongan nada más que un hilo. Y si con suerte la otra llave, el otro conmutador de la otra habitación se queda siempre en el mismo sitio, ¿ves? Mira, si en el otro extremo de la habitación, que ese conmutador, si me has dicho que está bien, se queda
en esa posición, aquí aunque le des, no va a funcionar. Sin embargo, si lo dejas siempre así, le va a llegar corriente, y aunque aquí pongan... Hay una forma de poner el chat mejor, yo no me acuerdo. Por lo visto solo tiene un conmutador Simón 27 y un interruptor de los antiguos. Vale. Es que no, es que el conmutador no... Como ponga el Simón, el blanco, el Simón 27, el blanco, ¡boom! Como tú dijiste. Está rechamuscado, hostia. Tío, va a entrar para... Interrupta la brasa. Hostia. Madre mía, de cómo está todo. Qué miedo. Entonces, Piro, que tenemos un Simón 27 conmutador de color blanco. Tenemos un interruptor a la brasa, que es interruptor y no es conmutador. Y claro, es que conmutador no tienes, tío. Un momento. Y si prueba a conectar el blanco, pero tienes que sacarle o la fase o el neutro. Los dos no pueden ir en el conmutador, ¿vale? Y te va a funcionar en un sentido nada más. Yo lo único que se me ocurre, tío, hasta que pueda averiguar... O sea, es que lo suyo es como te dijo Pedro, tirar una manguerilla, tirar canaleta y poner eso bien. Mira, con el blanco se te quedaría así. Cierra aquí, enciende y apaga de un extremo de la habitación, ¿vale? Y el otro, pues, solo funcionaría, el del otro extremo de la habitación solo funcionaría cuando este esté dado, ¿vale? Es que hoy otra cosa no se me ocurre, tío. Otra cosa no se me ocurre. Porque como ponga el conmutador, el blanco con los 3 pines conectados, petardazo. ¡Boom! A lo mejor te funciona hoy, o mañana y pasado, pero con el tiempo, eso, las laminitas que tiene por dentro, eso está muy, muy, muy cerca y eso va a pegar el reventón. No sé cómo lo ves, pregúntaselo a tu abuelo. ¿Qué opinas? Hombre, yo pienso que mejor que estar sin luz, ¿no? Mejor que estar sin luz es, ¿no? Oye, si lo ponemos... Creo que tiene 4 patillas. Pero 4 patillas cruzamiento. Espérate, te voy a hacer el esquema. ¿Cómo quedaría con uno de 4 patillas? Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mira, vamos a sustituir este, ¿vale? Por uno de 4 patillas, que es uno de cruce. Son conmutadores de cruce, de cruzamiento. Conmutador de cruzamiento, eso lo he visto por aquí antes. ¿Dónde está? Míralo, conmutador de cruce. Vas a ver con uno de 4 patillas, a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. A ver. Con uno de 4 patillas. Con uno de 4 patillas. Oh, qué locura. Con uno de 4 patillas podríamos... vamos a ver. Antes de que te pegue el petardazo, vamos a probarlo por aquí, tío.
Aunque yo creo que es que estamos en la misma, que se va a fastidiar. Se va a fastidiar. Fase y neutro por ahí. A ver. Con uno de 4 patillas te funciona, te hace la función de conmutador. ¿Lo estás viendo, Pedro? Pedro, digo, Spiro. ¿Lo estás viendo, Spiro? A ver. Es uno como este, de 4. Claro, es un cruzamiento. Lo que sí tendrías que medir continuidad. Medir continuidad. A ver si este va con este y este va con este. O es la pareja de arriba con la pareja de abajo. Tienes que. Ahora cuando lo tengas. Si te la Super Nintendo y la Mega Drive, tienes las dos. Con el comprobador lo pones en función de esto de continuidad en pitido y vemos si cuando cierra tiene continuidad los dos de abajo o cruzados, ¿sabes? Ese sí te podría valer. Ese sí podría valer. Mira, lo estás viendo, Pedro, con uno cruzado. A ver, esto porque esto le voy a poner otro nombre para que no se cierre la vez, vale. Si tú pones de 4 patillas aquí, te funciona de puta madre, ¿vale? Abre y cierra, independientemente de cómo esté el otro. Hace la función de conmutador perfecta. A mí el miedo que me da es que nada más que de pensar que tiene fase y neutro tan cerca. Pero bueno, el viejo, ¿no? Spiro, el viejo tiene fase y neutro aquí. Aquí va a ser lo mismo, ¿sabes? ¿Qué me dices? ¿Llegaste por ahí? ¿Lo probamos? Sí, lo veo. A ver. El viejo se le volvió a casa por eso. Llégate por ahí. Llégate por ahí, es que vamos a ver, ese por lo menos tiene pinta de que las conexiones están mal alejadas uno de otro. Pero el blanco no lo vaya a poner porque el blanco te va a explotar. Te va a pegar petardazo. Vamos a ver dónde está. Yo no sé si compartir el enlace. Compartir el enlace en el foro de electricista. No sé si se podrá o no se podrá. Me echarán la bulla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Si se pone punto de encuentro. A ver. Esto de la avería del muchacho este. A ver. Si ha conseguido algo. Que me quede mucha suerte. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel García. Conmutada prohibida. No sé si compartirlo aquí. Creo que lo voy a compartir. Si se suma más gente, tal vez no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y yo lo escribo, si se me está escuchando, ¿para qué lo escribo? Mientras creo que voy a poner este directo, lo voy a poner en... Esto como es compartir. Esto lo voy a poner en el Facebook. Lo voy a poner en el Facebook. Por si alguien nos puede echar una mano. Pero vamos, yo creo que tienes poco... con esa conmutación puedes poner un enchufe sin añadir hilo. ¿Cómo? Pero es que creo que, Pedro, creo que a él no le hace falta enchufe. Él lo único que quiere, creo que lo único que quiere es el poder hacer la conmutada. Vamos a ver. Vamos a publicar aquí.
Bien, vamos a ver. Es que creo que él no quiere. Vamos a ver. A ver cómo consigo yo aquí. Estamos en directo. Intentando solucionar la conmutada de la muerte. Se agradece alguna idea. Se agradece alguna idea. Tenía que haberle puesto, Pedro, creo que voy a poner de miniatura, a ver si me dejan poner. A ver si me dejan poner de miniatura la foto que tú mandaste de la conmutada de la muerte. ¿Se puede o no se puede? Editar. ¿Me deja editar? No me digas, me deja editar. Hostia, qué guapo. Pues entonces vamos a ir aquí. Vamos a buscar tu esquema que hiciste a mano alzada. Aquí lo vamos a descargar. Lo vamos a descargar mientras Spiro se llega. Mientras Spiro se llega a por el conmutador de cruce. ¿Dónde está? Está aquí. Y esto lo vamos a descargar también. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer una miniatura medio decente. Lo vamos a ir al Canva. O al Photoshop, que es más rápido. Vamos a ir a Photoshop. Hacemos así. Miniatura de YouTube. Aquí está. Pum. Subimos. Plantilla fotos. Subimos estas dos fotos. Subimos esta. Y subimos esta. Vamos a hacer una miniatura un poquito para allá. ¿Vale? Hacemos así. Perdonad, que un poquito en plan follete, pero por lo menos que se entienda. A ver, lo vamos a poner por aquí. Ahí. A ver, un momento. No será una miniatura. Ahí. Le vamos a dar un poquito de luz, que está un poquito oscuro. Esto vamos a hacer así. Que es el esquema que hizo Pedro Mano Alzada, que se le ocurrió muchísimo ayer a las 11 de la noche. Sois la caña, Sois la caña, tío. Sois unos cracks. Sois unos cracks. Unos cracks. Efecto, como darle un poquito de luz, ¿no? O algo, ¿no? A ver. Ahí. A ver. Exposición, brillo. Contraste. Saturación. Ahí. Y ahora a este le vamos a dar un poquito que se vea. Ahí. A ver, creo que... Tú llégate, Spiro, mientras a por el conmutador de cruce. Aquí estoy yo entretenido poniendo... Vamos a poner una letrita chula. Conmutada prohibida. Hacemos aquí una miniatura un poquito medio que es. A ver. Se quede esto un poquito medio presentable. Ahí. Ahí. Hacemos así un poquito.
¿Qué os parece? ¿Mola o no mola? Ahí. Y ahora hacemos... A ver, le ponemos un poquito... Voy. Vamos a poner ahí. Photojet. Ahí. Le añadimos el directo. A ver si me deja cambiarlo. Ahí. Hombre, esto tiene ya otro lustre, ¿no? David Cuenca, un cliente me compró... A ver. A ver. ¿Cómo se lee más rápido? ¿Desde aquí? ¿Desde aquí o desde aquí? No sé yo. A ver, voy a darle este. A ver. A ver, David Cuenca. Un cliente me compró en vez de conmutadores normales todo de cruces y me hizo utilizarlo. Pues funciona. Eso sí, no vea lo que gastó de pasta el colega. O sea que una solución. Un cruzamiento se puede usar como conmutador terrostado, sí, cierto. Pero a mí lo que me da miedo es que está muy cerca, tío, de la fase neutra de las patillas, ¿no? A ver. Que no use ese 27, no lo aguanta. Claro, es lo que tú dijiste ayer. Claro. Lo que tú dijiste ayer. Está muy cerca las patillas unas de otras. Si tiene un cruzamiento antiguo, se le va a aguantar. Pues... Mismo, el de arriba. ¿Bingo qué? ¿Ese que es conmutador? ¿Qué es conmutador? Espiro, ese que es conmutador, el de... ¿Qué es conmutador o cruzamiento? Es conmutador, ¿no? Utilízalo, es que es lo que te está diciendo Pedro, utilízalo porque... Por cierto, me meto, a ver, ¿qué dice aquí? Con esa conmutación puedes poner enchufes y añadirlo. Vale, un cliente me David Cuenca, esa conmutable la encontré en una vivienda con 220 los comunes. Entonces, el de cruzamiento puede valer sin que haga boom. Yo entiendo que sí, lo que no sé, a mí lo que me da miedo es la distancia de las patillas. Mira, aquí, mira, Spiro, en el KDSIMU te dice que con el cruzamiento te va a funcionar de puta madre. ¿Ves? Pon. Lo que yo no sé, tiene aquí fácil neutral, tiene aquí 220. ¿Ves? Te va a funcionar de puta madre, independientemente de cómo esté el otro. ¿Vale? Pom. A ver, esto tiene aquí en 3D. Qué pena, no lo han puesto. Es que es más de entorno industrial. No lo han puesto algo más. Motores, contactores, sesionadores. Es una pena, no sé, a lo mejor en alguna actualización les ponen mecanismos. A ver. La casa directamente. Es que hay que cambiar toda la casa. Hombre, vamos a ver si la casa no es... No te quieres dejar mucha pasta. Un paquete de grapa y manguero de 3 por 1,5 vas a la casa entera. Eso sí, te va a pegar un lote de agacharte a poner grapa a los Plinton o canaleta. Aunque es como un almacenadora, con más razón todavía, tío. ¿Qué quieras? Que pegue eso el petardazo. Ahí vamos a compartir el enlace aquí en el Facebook. Vamos a compartir el enlace en el Facebook. Aquí. Vamos a ver. En el Facebook también.
Vamos a ver. Aquí queda publicación. Ah, pero no sale la miniatura. A ver. No sale la miniatura. Me molaría que saliese la miniatura esa que hemos hecho en un momentillo. A ver. Me molaría que saliese la miniatura. ¿Cómo está de la muerte? ¿Se ha grabado o no se ha grabado? A ver. Yo creo que sí. A ver. Sí. Compartir, compartir. Ahora sí sale. Ahora sí sale. Ahora vamos a ver si ahora sale. Vamos a ver si ahora sale. Vamos a ver, descartar, descartar, descartar. Descartar. ¿Y por qué sale esto? A ver. Ahí. Bueno. Un momento, vámonos a electricistas españoles y copiamos el de este. Qué calor. Es en Córdoba. Ay, vamos a ver. Esto lo vamos a copiar. Y ahora nos vamos aquí a nuestra página de Facebook. Hacemos así. Pon. Vale. Bon. Y ahora hacemos así. Cogemos. Copiar. Y lo pegamos aquí. Para llevar un poquito de orden. Ahí, publicar. Publicando, publicando. Conmutada de la muerte. Si es mecanismo antiguo, sí. Qué caña. Una vez más, lo viejo gana lo nuevo. Pedro. Pedro, una vez más, lo clásico le gana a lo nuevo. Si es mecanismo antiguo, sí. Todas las conmutadoras de esa vivienda me las encontré así, con fase y neutro en las comunas de conmutador. Vaya locura, tío. Vaya locura. Oye, ¿y esto por qué no sale con el... con la miniatura? A ver. Estoy aprendiendo yo aquí. Ahí me enseñó mi padre. O sea, de la vieja escuela. Antiguamente se decía para poder poner enchufes sin meter más cables. Claro, porque si tú quieres poner un enchufe simplemente... Claro. Es que si tú quieres poner un enchufe simplemente con sacar dos retalillos, dos rabillos de cable, ya tienes el enchufe ahí. Bueno, ¿qué será del compañero Spiro? ¿Qué será del compañero Spiro? A ver, 15 notificaciones. Esto fue ayer, vídeo de ayer. Vale. Esto lo cerramos. Esto no sé si ya lo he abierto. Calor, tendido de mano, soy de Puente de Ní. Hostia. Hostia, paisano. Paisano. Aquí estamos. Hostia, tío. Dice que estamos a 36 grados, ¿no? Pero yo estoy achicharrado aquí. Yo estoy achicharrado. Dice el tiempo. Aquí estamos en la capital en
37 grados. Voy a hacer una cosa. ¿Estás suscrito al canal o no? ¿Estás suscrito al canal o no? Digo para estar más cordobeses, electricistas cordobeses por aquí. Madre mía. Creo que voy a ponerme un ventilador, ¿eh? Me estoy achicharrando aquí como... Me estoy achicharrando aquí como una pasada. Mamma mía. Oye, pongo musiquita de fondo. No, que si no me lo censura YouTube. Estoy ya sudando. Ay. Si no me lo censura YouTube. Esperar que mi abuela me haya visto y puede durar un poco. Pues párate. Escúchame. Que le dé morcilla al conmutador. Si te tienes que parar con tu abuela toda la mañana, te paras, ¿eh? Los abuelos de lo más importante que es la vida. Que le den morcilla al conmutador, ¿me has oído? Aprovecha que tú todavía tienes los tuyos. Disfruta de ellos. Si comunica el hilo del enchufe al conmutador provocando... Si comunica el hilo del enchufe al conmutador provocando así más posibles contactos débiles. Cable de 1 milímetro. Uf. Manuel, he visto que ha subido un vídeo de fotografía que tiene otro canal dedicado a eso. No, de fotografía. De fotografía, no. Espérate. No, no, el único canal que tengo también es de música. Que se llama M de Música. Que poco a poco voy a ir subiendo sesiones de Brevi y demás, que es este. ¿Vale? Poco a poco estoy subiendo sesiones que tengo en el ordenador. Estoy creando varias playlists de diferentes estilos. M de música. Pero de fotografía no. Lo que es que sí, a lo mejor has visto, puede ser que en el Instagram, no sé si en el Instagram. En el Instagram a lo mejor has visto fotos. Está graciosa. La factura nos tiene aterrorizados toda España, ¿ves? Así estamos. No, de fotografía que yo sepa, no, tío. No. Suscrito, por supuesto. Ole. Ole. Suscrito el tío ahí. El estresista ahí, bueno, ahí reunido. Ahí, parte, a ver, eso hemos dado la opción de. A ver, que hemos dado la opción de compartirlo. Vamos a ver, si yo hago así y yo hago así, eliminar publicación. Si yo hago así, crear publicación y yo le doy aquí a publicar, me pica todo. Es que a mí me gustaría compartirlo en un grupo que se llama Electricistas Españoles. ¿Dónde está, tío? Que esos son la caña también, tío. Ese grupo me mola bastante. Además, este grupo me mola bastante. Sí. Y además hay un tío muy enrollado que es Antonio Sánchez Tinoco. Creo que sí, ¿no? Antonio Sánchez Tinoco. Suscrito, por supuesto. Un vídeo de fotografía. Espérate. Vídeo de fotografía. Voy a mirar un momento en mi canal. A ver si tengo yo aquí algo. Y no he caído yo. A ver, vídeo. De fotografía. ¿Qué te refieres? ¿Este de cómo quitar el fondo? Porque ahora mismo no caigo, tío. De fotografía. En el Instagram sí he tenido una foto un poquillo más eso. Un poquillo más... Aquí a lo primero creo que tenía un poquillo más artística. Pero eso lo dejé... creo que no. No me suena. De ciclismo...
lo mejor lo dices por esta así, está un poquito más con filtro y eso. O esta así, no lo sé. No lo sé ahora mismo, tío. No lo sé. Ah, vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Sí, sí. Es verdad. Es verdad, este. ¿La has visto o no? Es súper apañado. Porque tú imagínate que le quieras quitar fondo a una foto. Y la verdad que es súper apañado. Tú imagínate que tienes que hacer una miniatura o tienes que hacer. Todo esto lo estamos hablando mientras Spiro está charlando con su abuela, que ha ido a poner el conmutador y le ha parado su abuela y yo le he dicho que se pare el rato que haga falta. Una abuela que no le falte ni gloria. Eh, si tienes que quitar fondo, sí, sí, ahora sí, ese está aquí, ese está aquí, ese está aquí. Este te refieres tú, ¿no? Pues dar fondo a una imagen. No, esto es que era de las primeras veces que estaba probando el OBS y demás. Y digo, anda, voy a subir algún vídeo probando eh, probando a configurar el OBS, a ver cómo graba y demás. Pero está muy bien. Eh, está muy bien. Te voy a decir por qué. No sé si lo has visto. Porque tú, la página era Remove BG. Nada más la tengo aquí. Esta es la página. Ya voy yendo a la casa. Tranquilo. Párate con tu abuela el rato que haga falta. Te lo digo en serio. Te lo digo en serio. ¿Sabes? Los abuelos son sagrados. Después se ha retirado. No, David, creo que tiene que estar, ¿eh? No creo que me lo haya quitado YouTube, ¿no? Aquí está. Es este, ¿no? Es este. Es este, David. Si no me lo ha quitado. Vamos, no creo que me lo haya quitado YouTube. Está el Instagram. Te voy a poner el enlace. Este es. Este es el vídeo. David. Pero retirado, yo creo que no me lo han retirado, ¿eh? No he llegado a verlo. Bueno, pues te hago un pequeño resumen. Hay una página que se llama remove.bg que le suban la foto que le suba, por ejemplo, alguna imagen de esta que tengo yo aquí. Esta, por ejemplo, del Yoda. ¿Dónde está el Baby Yoda? Por ejemplo. Joder, ha salido antes, tío. Ah, mira, esta de la película de Blade Runner, por ejemplo. Que está la actriz, está la española. Mira cómo se queda eso. Tiene una inteligencia artificial que detecta la silueta, los objetos y todo eso. Y fíjate cómo se te queda. Se queda perfecto. Y además te lo da ¿cómo se llama esto? En formato PNG. Por si tienes que hacer miniaturas, por si tienes que hacer presentaciones, es la caña. ¿Que no te gusta cómo lo hace? Bueno, aquí te viene una de estas predeterminadas, unos fondos, ¿ves? La original. Luego ya otros así más creativos. Mira qué pasada. Esta página desde que la descubrí era una pasada. Chulísima. Chulísima. Puedes borrar el fondo, puedes ver el original. Y luego tú, si quieres manualmente ir quitando el fondo, lo puedes quitar. A ver, un momento, vamos a cerrarlo otra vez. Editar. Tú dices que se deja aquí un poquillo de hombro. Pues tú coges con tu lápiz aquí. ¿Qué quieres? ¿Borrar o restaurar? Restaurar sería volver al fondo o borrarlo. Y además te lo borra en formato PNG.
chulísimo. Tú imagínate que dices, por ejemplo, esto no me gusta, pues así lo vas quitando. ¿Vale? ¿Vale, paisano? ¿Vale, David? Estoy achicharrado. No he llegado a verlo. No he llegado a ver. Va a cosas porque al escribir mensajes se me para el vídeo. No problema. Vale. Bueno, si se me escucha, por lo menos se me escucha. Aquí pone conexión excelente. Pues eso es la página, que es la caña, la página esa. A ver, cadencia de chat, reproducciones. Esto lo toca yo pocas veces. Electricistas españoles. Conmutada de la muerte. A ver. Creo que voy a ir por un ventilador. Creo que voy a por el ventilador. Que me estoy achicharrando aquí. Me estoy achicharrando. Esto lo vamos a cerrar. Pero esto porque tiene... No lo entiendo, porque tiene... Porque tiene esta pletina así. Bueno, ahora cuando venga lo probaremos. Que ha dicho antes Spiro, que ya viene para acá, ¿no? Spiro... vale, lo veré. Está curioso por si tienes que hacer miniaturas y demás. Miniaturas y demás. Además te da el archivo en PNG, en formato PNG. Aquí suena algo. Este lo vimos que ha llegado ya a su casa. A casa de su abuelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, avería. Este es el famoso cruzamiento. Por delante. Esto que es por delante. Y este por detrás, ¿no? Stevedring. No entiendo por qué tiene esta pletina. Ah, vale. Pero estos cruzamientos. Me persiguen 5 mosquitos. Pocos son. Pocos mosquitos son. Aquí hay más. Aquí por la noche parece esto el Amazonas. Parece esto el Amazonas. Podrías probar a medir continuidad, tío. Podrías probar. Esa petina también está aquí. Sí, porque la representación gráfica, en vez de ser una X. Pero es que es raro, tío. Es que lo tienes roto, tío. Esto a lo mejor no te va a funcionar. Es que aquí tenía... Aquí tendría que tener otra pletina. Y se le ha caído, está podrido, yo qué sé. Se ha desordado. Madre mía. Espero que ya estaré aquí viendo. Este puede poner. De nada, David. A tipo por entrar al directo. Es que lo que pasa que es verdad que el YouTube, como eso fue un vídeo en directo, como eso fue un vídeo en directo, creo que lo ha puesto en otro tipo de pestañas. En vez de en subidas, mis suscriptores, ya, chavales, sois unos cracks. Como lo han puesto en subida, creo que
No sé si sale... Sí, creo que sí, tiene que salir lista de reproducción. Tiene que estar en vídeo, tiene que estar. Pasa que tiras más para atrás en más meses y tiene que estar ahí. Bueno, a ver. En ese apretino de la lámpara. Fase neutro los otros dos. Pero Pedro, yo es que no me entero por qué por delante. ¿Por qué por delante está así? Como si estuviera. Parece que le falta. Parece que le falta un trozo. Una pletina. Como si se le hubiera caído, ¿no? ¿No, Pedro? Parece como si se le hubiera caído. Parece... esto... Vale, a ver. Yo la veo. Sí, está aquí a la derecha, pero a la izquierda. Si eso parece como si estuviera despegado, ¿no? Parece como si estuviera roto. Yo es que... Yo antes de nada me diría con el test si el cruzamiento va, digamos, en X o va por pareja. Así no tiene ningún retorno. Yo la veo, sí, esa chapita, pero aquí a la izquierda no tendría que tener otra. Aquí, aquí. Aquí no tendría que tener otra, Pedro. Y se parece que está ahí podrido o caído. No sé, soy yo. Eso es lo que yo quería que probara. Eso es lo que yo quería. Mide continuidad. Y si pita entre este y este, entrada y salida de un extremo. Y si pita entre este y este, entrada y salida de otro extremo. O, a ver si pita entre estos dos, entre este y este, o entre este y este. A ver, ya nos dice. 55. Sí, pero los ohmios. ¿Pero pita o no? ¿Pita o no pita? Yo no me fiaría por los ohmios. ¿Pita o no pita? ¿Pita o no pita? O sea, sé... A ver, un momento. Esto tiene el pain aquí, ¿no? Vale. O sea, sé que... A ver si me aclaro. Vamos a ver. Por ejemplo, yo lo que digo... Ahí, ahí. ¿Qué pita? ¿Este con este? ¿O pita este con este? ¿Eh? ¿Me entiendes lo que quiere decir? Vale, lo más normal con cruzamiento, pite uno de arriba con el del extremo de abajo y este con el este. Es un cruzamiento de toda la vida, un conmutador de cruce de toda la vida. Pero como yo eso no lo he visto nunca y no me fío, pues por eso he dicho que comprar. A ver si me aclaro. A ver, estará probando. ¿Hay más mensajes no leí o qué? Sí.
sí. A ver. Yo creo que ese con ese no va a pitar. Tiene que pitar ese con este. Vamos a ver qué queda la cosa. ¿Vale? Para empezar, lo tienes puesto en continuidad. Junta las pinzas y pita o no pita. Eso para empezar. Así lo tiene, que no sea la primera vez que alguien se equivoca poniendo el común y demás en el polímetro. Sí pita, vale. Vale. Madre mía, qué calor. Qué calor. Qué calor. Oh, expiro. Sí pita. Sí, yo creo que sí lo tiene. Vamos, ahí no se ve muy bien, pero bueno, parece que sí. Parece que sí. Uy. Ay. Escucha, que tengo aquí puesto el cadécimo. He tenido todo el rato, me lo podía haber dicho. Tenía todo el rato puesto el primer plano en el cadécimo. Yo no quería tener ahí. Yo quería tener por lo menos que se fuera viendo. Por eso cuando estaba hablando no se me escuchaba muy bien. Y las letras del chat, esto lo tenemos que mejorar. Esto no me gusta a mí que salga. Tendría que salir más ordenadito. Vale. O sea que entre este y este pita. O sea que te tiene que pitar. A ver. Escucha, el paint tampoco. No me va a salir paint. Para que lo podáis ver. Pantalla mosilla, no. Acá decimos dónde está el paint. Míralo, aquí está el paint. Ahí. O sea, sé que entre un computador normal y corriente toda la vida del mundo mundial te tiene que pitar entre este y te tiene que pitar entre este, ¿vale? Y entre este y entre este, ¿vale? Tiene que pitar más o menos, sí, en plan grosso modo, ¿vale? A ver. Esto le vamos a cambiar el nombre. Nombrar programa. Programas aquí. A ver. Vale. Si yo cojo ahí. He tenido todo el rato la ventana esa abierta, no lo sabía. Cabra más. Bueno. Supongo que estás probando. Está probando a ver si pita o no pita. Bueno, pues ya teniendo ese, ya que ya lo tiene hecho. Hombre, si identifica la fase neutro lo tiene ya hecho. Si identifica la fase neutro lo tienes ya hecho.
Lo tienes ya hecho. Ahí no pita, ponerlo al lado sí. Vale. Vale, 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 vale. A ver, vamos a ver el Facebook. Vamos a ver el Facebook. Facebook. A ver, ¿qué pasa? Fase abajo, fusible arriba apuntando a la izquierda, retorno bombilla apunta hacia arriba. O sea, expiro que lo vas a poner de los 4 pines que tienes, me está diciendo fase abajo, fase, ¿vale? Vale, fase abajo, me has dicho, ¿no? ¿Qué más? Fusible arriba, eso de fusible arriba, y retorno bombilla. Fusible. No me entero. A ver, el cadécimo, ¿dónde estaba el cadécimo? Añadir captura de ventana. ¿Dónde está el cadécimo? Aquí. Ya. ¿Por qué sale ahí eso así? Esto fuera. A ver. A ver. Pero seguro que es de 4, tío. A ver, para empezar, tiene 4. Tiene 4 conexiones. Es que me estoy haciendo un lío. Es que me estoy haciendo un lío. A ver. Que solo interruptores, 3 conexiones. Ah, vale, entonces han conmutado normal corriente, ¿no? Pero tiene 3 bornas o 2. Es que un interruptor solo tiene 2 bornas. El conmutador tiene 3. ¿Tiene 3 bornas o 2?
3. Arriba es el mismo mecanismo. Vamos a ver. Espera. Mira lo que voy a poner con el Paint. Vamos a ver. A ver si me aclaro. A ver si me aclaro. Vamos a ver. Vamos a ver. Tú tienes. Vamos a borrar todo esto. A borrar todo esto que no vale para nada. Todo. Inicio. Hostia, esto no. Es que se me ocurrió lo más rápido para dibujarlo aquí. Borrar. Vale. Bien, tú tienes. Me estás diciendo que tú tienes. Me estás diciendo que tú tienes. Conmutador. En conmutador. Uno tiene que estar solo. Y entre este y este tiene que pitar. Y entre este, y cuando le da la tecla, entre este y este tiene que pitar, ¿vale? ¿Es así o no es así? Sí, vale. Correcto, de puta madre. A ver. Vale, correcto, muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Entonces, si tienes localizado el, como dices tú, el comodín, ¿no? El común. El común. Aquí. Común que suele estar aislado en un extremo. ¿Vale? Pues este que está aquí solo es el que va a la lámpara. ¿Vale? A lámpara o fusible, que no lo sé. Y aquí, entre este y este, tiene que haber 220. Entre este y este, tiene que haber 220. ¿Vale? Coge el tester, mide los dos hilos con mucho cuidado, el que tiene 220, lo pone aquí. Como ha dicho Pedro, para que no te dé retorno, desenrosca la bombilla y si quieres, mide aquí. Sí, solo da 220 es fusible, vale. Vale. No sé si me explico. Es que también, hombre, no estoy dibujando muy eso, ¿no? Pero bueno, más o menos a lo mejor se entiende. A lo mejor se entiende más o menos. Este va, el común entendemos que es el que va a la lámpara, que lleva el fusible. Vamos a poner aquí, fusible, que es el que creemos que tiene fusible, que podría medirlo, pero bueno, es un coñazo, que tienes que subir, quitar la bombilla, con el test, eso es un coñazo. Creemos que este es el que tiene el fusible aquí, ¿vale? Y ahora cuando tú pulses la tecla, o fase o neutro, dependiendo de lo que tenga, que no lo sabe ahora mismo, le llega aquí, o cuando pulse, le llega por aquí. ¿Vale? 220 voltios. Creo que me había puesto algo, David me había puesto algo. ¿Dónde está? Mensaje retirado.
Vamos a ver que haga la prueba. Nuestro compi. Entonces lo tienes hecho. Entonces es un conmutador normal y corriente como hicimos al principio. O sea, así. Y lo encajamos aquí. Y ahora le damos su hilo por aquí. Le damos su hilo. ¡Pum! Y en teoría, ¿vale? Estaría este fenómeno. Es curioso lo de los cruzamientos, no tenía ni idea, ¿eh? De que un cruzamiento para este tipo de cosas aguanta más la carga de 220, o sea, la proximidad del contacto de 220. Esto lo vamos a poner un poquito más comprensible, ¿vale? Vamos a hacer así, ¿vale? Vamos a dejarlo un poquito más. Vamos a ponerlo como el otro, ¿no? Vamos a girarlo. Vamos a girarlo. Vamos a girarlo. Ahí. Vamos a girarlo. Hacemos así, vale. Cable neutro llega a un polo, ¿vale? Y el cable de fase, vamos a ponerlo mientras Spiro hace las comprobaciones pertinentes. Vamos a poner esto un poquito presentable. Cable de fase, pom, pom. Y lo llevamos aquí. Vale, quedaría así. Y esto, pues, esto lo tenemos ahí de las pruebas que hemos hecho. Nada. Como mola el cadesimus, Tienen que agregar más cositas de este que te tienen que agregar. Tiene más chulo. Sí, sí. Bueno, a ver. A ver. ¿Qué dice el compi? Ya quité la bombilla. A ver. Solo da 220 voltios a fusible. Vale, vale. Y pues entonces. Pues entonces. A ver, un momento. A ver cómo pongo otra vez el paint, que lo he quitado. Vamos a ver. Vale. Hacemos así y ponemos el paint. Vale. Vale, has quitado la bombilla. Has quitado... A ver. En todo está a cero. Parece otro tipo de conexión en la prohibida. Espera. Si va a ser una conmutada de la de toda la vida y lo único que hace es proteger. Vamos a ver, sin bombilla. Sin bombilla tienes 220.
Tiene identificado el que está solo, ¿no? En el conmutador. Tienes que tener 220 voltios fijos en 2 cables. Tiene que tener 220 voltios. ¡Qué calor! A ver. Los ten localizados. Creo que sí, pero ahora no conviene corriente. No, sin bombilla, no. Sin bombilla. Claro que puede estar llegando por retorno. No, sin bombilla. Comprueba dónde tienes, en qué cable tienes, en qué 2 cables tienes. Mejor todavía, sube foto, coge de los 3 hilos que tienes, coge con el tester y mide en 2 cables, a ver qué te da. Ya es que me he perdido. Ya no sé las pruebas que ha hecho, lo que no ha hecho, ya estoy hecho un follón. Es que es verdad, a lo mejor no es la prohibida. Estamos aquí nosotros en una conmuta normal y corriente. Porque eso que me has dicho mide entre 2 cables cualquiera y haz foto o dime cuánto te marca. Marca el tester. Ahora que está sin bombilla, seguramente me fío más de la lectura que te dé. ¿Qué pone aquí? David Cuenca. A ver. Como que cero en todas. Imposible. Imposible. Cero. Cero en toda la lectura de test. ¿Cómo va a ser eso, tío? Cero no te puede dar. Si es la prohibida, tiene que dar 220 entre 2. Si es la conmuta prohibida, tiene que dar 220 entre 2. Ahora, si es una conmuta normal, a ver, ¿puedo hacer una nueva página? Vamos a ver. Si es una conmuta normal, a ver, nuevo. Sí. Si es una conmuta normal, una conmuta normal de toda la vida, de toda la vida, sería así. Vamos a hacerle un momento. Una conmutada normal de toda la vida sería así.
Más fácil todavía. ¿Vale? Una conmutada normal, la normal de toda la vida, sería... Una conmutada normal de toda la vida sería esto. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Ahí. La conmutada normal de toda la vida sería esto. Esto, por supuesto, nada. Todo esto fuera. Esto fuera. ¿Vale? Esto vamos a ponerlo un poquito más comprensible. El com1, una conmutada de toda la vida, es así. Es ahí. S con S y S con S. ¿Por qué se ve esto tan chico? A ver. Una conmutada de toda la vida. Vamos a girarlo. Un poquillo engorroso, pero bueno, no pasa nada. Se borra. Eso lo quitamos y eso lo quitamos, ¿vale? Y esto lo vamos a poner boca abajo. Ahí. Ahí, ahí. ¿Qué pasa? Porque no me deja ahora, coño. Se ha vuelto un poco loco, ¿no? Ahí. La fase entra por aquí. Conmutada toda la vida. La fase entra por aquí. La fase entra por aquí. Llega al que está solo del conmutador. No sé por qué pinta esto tan raro. Vale. Este va para acá y este va para acá. No, esto no puedo ponerlo así. Tiene que ser un hilo libre de potencia. Vale. Y ahora, este que sería cable de fase, que es vulgarmente llamado el vuelta, iría a la lámpara y en neutro, vale, esto lo quitamos de aquí, así me deja, espérate, algo he hecho mal, algo he puesto mal, algo he puesto mal. Alguna conexión he hecho mal o algo. Algún palito, alguna tontería.
Píntalo puertas como... Vamos a ponerlos como cable. No, eso así no me cuadra. Siempre me deja pintar para abajo. No sé por qué. Pasa, alguna tontería dibujando. Ok, ya nos cuentas. A lo mejor tienes una conmutada normal, de las de toda la vida. Con la bombilla quitada, dices que midiendo entre cualquiera de los cables te da 0 voltios. Entonces se va a tener una conmutada normal y corriente. ¿Y esto por qué no funciona? Algo puesto mal. Algo puesto mal. Alguna conexión, algún... Tienes que medir entre los 3. Si es conmutada prohibida, tienes que tener 220 voltios entre 2 cables. Si no, es posible que sea una conmutada normal. Ya nos dices. Y sobre todo, mide. Con el comprobador. Y apúntalo en un papel. Apúntalo en un papel. Y oye, ¿este por qué no va? Me tiene mosqueado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Con 1, con 2. Es que creo que es este palito que no llega. Se ve raro esto. A ver ahora. A ver ahora, a ver ahora. A ver ahora. Es que se ve como pintado raro, ¿no? Se ve como pintado raro, tío. Y esto también no me fío, lo voy a poner de un tirón. Voy a poner neutro aquí de un tirón. Neutro. Ahí, vale. ¿Qué tiene que ir? Algo me he dejado aquí. Algo me he dejado aquí. Esto me parece a mí que no está bien. A ver. A ver. Es que hay aquí unos palitos o algo, ¿eh? Aquí esto estaba raro. Esto estaba aquí raro. ¿Vale? Y vale. Si yo ahora cojo y le digo... No, así no. Si ahora cojo, salgo para arriba. Es que la forma de... No se ve muy bien.
No se ve muy bien, no se ve muy bien. O tiene que ser cable de fase. Vamos a ver. Aquí creo que a la hora de llevar esto, ¿ese se queda ahí o no? No. Hay que prolongarlo más para abajo. Vamos a ver, cable de fase. ¿Pero qué no funciona, tío? ¿Y esto? Un momento que tengo yo aquí. ¿Esto qué es? Ese círculo, ahí fuera. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? A la hora de poner el cable este, ¿no? Es eso. Puede ser que esto no lo tenga marcado como hilo de fase. Vale. Vale. Tiene que encender, tío. ¿Por qué no enciende? ¿Qué hay mal? ¿Qué hay mal? ¿Qué hay mal? Será la conexión de la lámpara, no creo, ¿no? Yo creo que a lo mejor que me equivoca la conexión de la lámpara, tío. Que no entra la patilla ahí. No, azul no. Vamos a ver. Pues no enciende. Hay algo que no he puesto mal. No he puesto bien. Hay algo que no he puesto bien. Vamos a ver. A probarlo, bestia. Claro, sí, sí. Creo que es el tipo de cable que no he puesto. Como esto es. Como he mezclado dos esquemas. ¿Pasa? ¿Qué pasa? ¿No será? Aquí hay otro fusible de aquí. Pasa. Yo también voy a ir a comer. Yo también.
¿Por qué no enciende, tío? ¿Por qué no enciende, colega? Que lo borro todo. Que lo borro todo. Todo viento. Conmutada, almacenamientos, conmutada. Esto tiene que funcionar ya. Esto tiene que funcionar ya. Vale. Esto vamos a guardar como conmutada normal. Vamos a guardarlo en el escritorio. Conmutada normal. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja guardarlo? Conmutada normal. Vale. Y ahora este. Esto vamos a hacer un poquito mejor. Conmutada prohibida. A ver. ¿No se enciende? Se enciende, a ver. Aquí señalizaciones. Ahí. Y está la conmutada prohibida. Esta vamos a guardar como conmutada. Esta vamos a guardar como
Conmutada prohibida. Vale. Se ve así un poquito mejor. Ahí, a la escala. Vale. Bueno, pues esto ahí. Bueno, vamos a cerrar ya esto. Vale, eso funciona. Vale, vamos a cerrarlo ya.